Bueno, pues apenas vamos en la primera interpretación, ¿sí? Ya nomás termino con esta, la primera interpretación, y ya nos pasamos a la segunda interpretación de este primer versículo del capítulo 9 del libro de los Proverbios. En sí misma, la Virgen María posee la gracia singularísima de tener el máximo esplendor de sabiduría y de caridad que una criatura puede tener. Ella está por encima de las más grandes jerarquías angélicas, la Virgen María. ¿Cuál es la más grande de las jerarquías angélicas? Los serafines. Se les dice así porque están inflamados en el amor de Dios. Y después siguen los querubines, que significa que están llenos de la ciencia divina. Eso significa querubín. Se dice plétora de ciencia, es decir, llenos hasta rebosar de la ciencia de Dios. Por eso los querubines representan en su máximo esplendor el don de entendimiento, y los serafines representan el don de sabiduría, porque el don de sabiduría se desarrolla y llega a su esplendor máximo desde la caridad y el amor. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Queda claro? Vamos a pasarnos a la segunda interpretación. Decíamos, la sabiduría es Jesucristo. La casa es la iglesia, no el templo, porque a veces se comprende o se entiende como el templo. Dicen, voy a ir a la iglesia, y es el templo. Pero la iglesia entendida como todos los bautizados. Es decir, la sabiduría desciende desde el bautismo al corazón del bautizado. Pero no basta que nosotros la tengamos dentro, sino que la desarrollemos, dejemos que la gracia fecunde esa sabiduría y que llegue a su máxima capacidad en nuestra vida, ¿sí? Pero solamente esto se alcanza con una vida santa y con un don especialísimo del Espíritu, ¿sí? Que eleva nuestros esfuerzos hasta concedernos lo que el Espíritu y el corazón anhelan de su gracia. ¿Sí? Más o menos. Y vamos un poquito más adelante. ¿Cuáles son las 7 columnas labradas si decimos que la iglesia somos cada uno de aquellos que estamos bautizados? ¿Sí? Es decir, cada uno de los que estamos bautizados hemos recibido la plenitud del don de Dios, pero en semilla. Se desarrollará en la medida de tu oración, de tus sacramentos, de tu meditación de la palabra, de tus obras de misericordia, de tus ayunos. Todo ello será como una preparación para ir ensanchando el espíritu y que vaya cabiendo más la fuerza del espíritu y el impulso de Cristo. ¿Sí? Esto, claro, medicado por una atención y un acompañamiento sabio y sensato, ¿verdad? Porque no vas a decir, bueno, pues es que si son ayunos, bueno, pues yo voy a ayunar toda esta semana. Y resulta que de tantos ayunos, pues también disminuyes un poquito así como tu salud corporal, de tal manera que si bien es cierto que se fortalece tu espíritu, tu cuerpo también resiente, pues no sé, esa falta de alimento, y entonces para las obras que Dios quiere de ti, pues ya no tienes esa fuerza
realizarlas. Tal vez la fuerza espiritual sí, pero la fuerza física no. Entonces, si es bueno, pues de repente consultar siempre, ¿verdad? Consultar. Hay algunos pues que por gracia de Dios hacen ayunos prolongados, pero si bien es cierto que es por gracia de Dios también, es por medicación también, ¿verdad? De su director espiritual. Ellos le proponen a su director espiritual, y si el director espiritual está de acuerdo, una vez habiendo orado y pidiéndole luz al espíritu, bueno, pues se puede realizar. Pero no todo lo que se nos ocurra con respecto al espiritual pues es bueno, ¿verdad? Aunque en sí mismo sea bueno, pero puede ser que en tu caso no sea bueno o no sea el momento de realizarlo. Por eso siempre es bueno ir a la par del espíritu, no adelantarnos al espíritu, sino ir al impulso del espíritu, ¿sí? Más o menos. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Bien. ¿Cuáles vienen a ser entonces las 7 columnas labradas? Refiriéndonos a esta segunda interpretación, vienen a ser los doctores de la Iglesia que, inspirados por el Espíritu, han enseñado y defendido la verdad. ¿Sí? Esas son las 7 columnas. Es la plenitud de gracia derramada por el Espíritu en aquellos que han enseñado y defendido la verdad. ¿Sí? En este caso conocemos más de 30 doctores de la Iglesia, ¿sí? Algunos están en proceso, pero ¿qué características tiene un doctor de la Iglesia? En primer lugar, santidad de vida. Segundo, que haya abierto un nuevo camino de espiritualidad y de acercamiento al corazón de Dios. ¿Sí? Y en tercer lugar, que su doctrina sea eminente, es decir, puramente venida del Espíritu Santo. ¿Sí? Más o menos. O sea, ellos solamente hablaron desde la pureza del Espíritu. ¿Sí? Y así es como en la medida en que se van purificando nuestras almas, nosotros vamos dando un mensaje cada vez más puro de Dios. Porque a veces lo mezclamos con lo nuestro, con lo humano. Pero el mensaje tiene que ser tan puro. Por eso, antes de predicar, antes de enseñar, siempre oración. El mensaje tan puro que venga directamente de Dios y que se transmita de Dios. ¿Sí? ¿Más o menos? Y eso es todo un proceso de purificación del alma, de iluminación del espíritu, y pues en ese deseo que tiene el alma de unirse a Dios, se va santificando el corazón. ¿Sí? ¿Más o menos? Bien. Eso con respecto a la segunda interpretación. La tercera interpretación podemos nosotros encaminarla desde lo siguiente: la sabiduría, Jesucristo. La casa es el alma del justo, que es guiada, motivada, impulsada, iluminada, santificada y perfeccionada por el impulso del Espíritu. ¿Sí? Esa es la siguiente interpretación. La casa entonces será el alma de aquellos que han dejado que la fuerza de Dios penetre hasta el corazón del alma. ¿Dónde está el corazón del alma? ¿Alguien sabe la ubicación del corazón del alma?
¿Alguien ha penetrado hasta el corazón del alma? Bueno, solamente el Espíritu que conoce las profundidades de Dios sabe las profundidades del corazón humano. Pero podríamos nosotros decir que el interior humano es abismal, porque aunque el Espíritu está encerrado en nuestro cuerpo, podríamos decir así, no en el sentido de que el cuerpo es una cárcel, ¿no? Sino en el sentido de que el Espíritu llena cada parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Espíritu es hablar del interior humano. Todo lo que nos llena es lo espiritual, ¿sí? No sé si más o menos, ¿sí queda claro? Sí. Bien. Entonces, como nosotros somos espíritu encarnado, podríamos decir así, somos espíritu encarnado porque por una parte somos cuerpo y por otra parte somos alma y espíritu, ¿sí? Entonces hay que ejercer un equilibrio en nuestro ser, darle lo que le tenemos que dar al cuerpo, darle lo que le tenemos que dar al espíritu, ¿sí? En la medida en que guardamos bien ese equilibrio, nuestra alma adquiere la paz de Dios, ¿sí? Ese equilibrio es el que nos permite vivir en la justa medida, y eso es vivir con sabiduría. Por eso Santo Tomás de Aquino, siguiendo a Aristóteles, pero perfeccionando la doctrina de este filósofo griego, dice y enseña que el justo medio es lo más perfecto, el justo medio. No irnos a los extremos, sino el justo medio, ¿sí? En eso está la sabiduría, ¿sí? El justo medio. ¿Más o menos? ¿Vamos bien? Bien. Y entonces cuando nosotros cuidamos nuestro espíritu y cuidamos moderadamente nuestro cuerpo, entonces estamos dando con ello gloria a Dios, porque Él no solamente en nosotros creó el espíritu, sino también en nosotros creó el cuerpo. Al final de sus días, San Francisco de Asís le pidió perdón a su hermano burro, que era el cuerpo, si así lo llamaba, por lo mal que lo había tratado, ¿sí? Es cierto, ejercer dominio sobre el cuerpo con moderación, y para eso son los ayunos, las mortificaciones, los sacrificios, para que el alma ejerza hegemonía, es decir, supremacía, superioridad, dominio, señorío sobre el cuerpo, ¿sí? Y para que el cuerpo no se subleve con respecto al alma, porque el cuerpo, entre más se le da, comienza a pedir sus derechos, ¿sí? Y empieza a exigir, pero entre más se le da lo conveniente y lo moderado, ahí crecemos en la templanza, que es una virtud cardinal, que junto con la prudencia, la justicia y la fortaleza vienen a ser virtudes principales que van iluminando el espíritu, ¿sí? ¿Más o menos? ¿Va quedando claro? Bien. ¿Para qué sirven los ayunos? Los ayunos sirven para fortalecer el espíritu en vistas a la práctica de la virtud, ¿sí? Es decir, la virtud se va ejerciendo en la medida en que nosotros vamos sabiendo cómo dominarnos, cómo moderarnos y cómo templar todos nuestros actos, ¿sí? Porque si bien es cierto que la base de la virtud es la humildad, pero también
para poder practicar la virtud se necesita como un termómetro, y ese termómetro es la templanza, ¿sí? Que te va diciendo a qué grados hay que irle subiendo poco a poco la intensidad de la práctica de la virtud, ¿sí? No sé si más o menos me doy a entender, ¿sí? Bueno, si no, ahí guarda su preguntita y ahorita la hacen al ratillo, ¿verdad? Bien. Y decíamos, la casa es el alma del justo, ¿sí? El alma del justo. San Buenaventura dice: la sabiduría es la luz que desciende del Padre de las luces al alma, e irradiando sobre ella la hace deiforme y casa de Dios. ¿Sí? Me explico. ¿Qué significa que el alma se vaya haciendo deiforme? Significa que va adquiriendo características divinas. Si Dios es el infinitamente bueno, tu alma ¿cómo se va a hacer? Cuando vas creciendo en la virtud, se va haciendo buena. Si Dios es el inmensamente noble, tu alma se va haciendo moldeable, disponible, suavecita, blandita y noble. ¿Sí? Si Dios es el infinitamente misericordioso y el supremamente amoroso, ¿cómo se va haciendo tu alma en la medida en que se perfecciona? Va adquiriendo características de Dios. ¿Sí? Y así nosotros pudiéramos enunciar muchísimos atributos de Dios. Por ejemplo, su belleza, su simplicidad, su sencillez. Todo eso se va irradiando en el alma, ¿sí? Por eso dice San Buenaventura: la sabiduría es la luz que desciende del Padre de las luces. Ese término del Padre de las luces lo encontramos en Santiago capítulo 1, versículo 17, ¿sí? Y aquí nos dice el apóstol Santiago: el Padre de las luces, de quien procede todo don perfecto y toda dádiva buena. De Él procede todo lo bueno. Por eso, en la medida en que nos vamos llenando de Dios, nuestra alma se va haciendo buena, pura, santa, agradable a Dios, ¿sí? Se va purificando, pero en la medida que se purifica, accede a la luz, por tanto se va iluminando, y en la medida en que se va iluminando, se va fortaleciendo para irse perfeccionando, ¿sí? Por eso nosotros nunca dejamos de purificarnos, siempre tenemos que estarnos purificando interiormente para recibir más don de Dios, más gracia de Dios. ¿Más o menos? Bien. Por eso los autores espirituales hablan de 3 grados en la vida espiritual. ¿Sí saben cuáles son esos 3 grados? Vía, purificativa, iluminativa y perfectiva. Esas son las 3 gradualidades del camino espiritual, ¿sí? Primero te vas purificando, después iluminando y después perfeccionando. Aunque las 3 están mezcladas unas con otras, porque nunca el que se va iluminando y perfeccionando deja de purificarse. El que se va purificando se va iluminando y perfeccionando. Unas están entrelazadas con otras, ¿sí? Más o menos. Bien. Vamos más o menos, ¿verdad? Ahí vamos con calma, ¿verdad? Todo está sencillito, ¿verdad? ¿Sí o no, niños? ¿Ven? Acá el Emiliano, ¿qué tal? ¿Bien? Bien. ¿Sí está sencillito? Dice, no, pues más o menos, no le entiendo nada. ¿Sí? Bueno. Propio de Dios es que en la medida en que va santificando, lo va haciendo no violentamente,
Él lo va haciendo suavemente. Él no lo va haciendo por la fuerza ni por la violencia. Tal vez la prueba a la que es sometida nuestro espíritu, el espíritu la siente violenta, pero porque no está preparado para recibir esa fuerza de Dios que embiste en el alma. Pero no por ello Dios actúa violentamente, sino siempre de la manera más suave, ¿sí? De la manera más dulce. Porque ese es el modo de proceder de Dios. Aún con aquellos que se les ha manifestado así, podríamos decir, tan abruptamente, es decir, tan intempestivo, tan así, tan expresiva esa manifestación de Dios, como es el caso de San Pablo, que se le presentó en el camino hacia Damasco, pues ni aún en esa manifestación de Dios, pues Dios actuó violentamente, sino actuó suavemente en el alma de San Pablo, ¿verdad? San Pablo libremente pudo decir, pues te sigo, tú eres tú ya quien vive en mí, ¿sí? Todo lo considero como pérdida y basura con tal de ganarte a ti, con tal de vivir contigo, de estar contigo, de tenerte en mi corazón, ¿sí? Más o menos. Es decir, Dios no actúa nunca a la fuerza y nunca va a cambiar tu parecer si tú no lo quieres. Por eso el proceso del cambio de mentalidad, pues es en algunos un proceso lento y en otros es un proceso rápido. Como en el caso de San Pablo, 3 años duró para que esa mentalidad se fuera adecuando a la de Cristo. Porque se dice que después de su conversión se fue al desierto de Arabia, es decir, para reestructurar su mente, reorganizar su corazón, volver a dar un giro de 180 grados a su vida, y ya después regresó y comenzó a predicar con la fuerza del Espíritu. A él le llevó 3 años, a San Francisco de Asís también le llevó muy pocos años, porque él se entregó completamente a Cristo. Desde el momento en que supo lo que Cristo quería de él, desde ese momento se entregó, pero totalmente. Y también podíamos nosotros aquí presentar pues el caso de algunos otros santos que duraron pues mucho tiempo para que su mentalidad se fuera adecuando a la de Cristo. Años y años, algunos hasta 20, 30 años, ¿sí? Y en algunos no, en algunos, como en el caso de San Francisco de Asís, 2, 3 años, dependiendo pues el proceso del alma, que se va desprendiendo, se va como despojando de su antigua vida y va entrando a la nueva vida de Cristo, ¿verdad? Y eso en algunos puede llevar muchos años y en otros pocos años, dependiendo cómo te comprometas con Cristo, ¿sí? ¿Más o menos? Bien. Bueno, pues aquí le dejamos con respecto a esto. Vamos en estos momentos a la sesión de preguntas. Pues igual si quieren.